¿Qué tal, mi gente? Estamos aquí en Un Café con Quique, pero versión nueva ahora, otro aire, ¿verdad? Invitados de lujo. Yo quería arrancar esta, digamos, nueva temporada, por llamarle de una forma, con un invitado de lujo. Pero no de lujo y que porque es famoso, no. Porque alguien que ha revolucionado la política. Betseray Richard. ¿Qué pasó, Quique? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, papá? Bienvenido Muy bien. Esto no es un podcast, esto es una conversación, Es una conversación. Entre panas en esta ocasión. Conozco a Betseray ya hace rato, pero lo dejé de ver porque estaba en la firmadera. Claro. Nosotros le llamamos las firmarias. Las firmarias. Claro, las firmarias, porque al final es ese primer acercamiento con la gente, de convencer de por qué tenemos que convertirnos en candidatos independientes. Y bueno, efectivamente, hoy por hoy somos los candidatos número 1 en firma a nivel nacional para el cargo de diputado. Número 1 en firmas en el circuito 86 en Panamá Este. De hecho, hay mucha gente que no sabe que ahora Panamá Este es 86. Dice, oye, pero ¿cómo es esto? Antes era 810, ahora somos 86. Desde Pedregal hasta Tocumen, 24, Las Mañanitas, Pacora, San Martín, Las Garzas, ahora somos 86. Así que logramos el objetivo y estamos aquí, ya somos candidatos. Bueno, por eso que te digo que de lujo, porque quería hablar hoy específicamente de lo que es las firmas, de todo ese proceso, y qué mejor que el que tuvo más firmas a nivel nacional. Fueron 20,000, ¿no? Sí, 20,000 firmas, que yo creo que el reto más grande fue poder convencer a las personas con los mecanismos tecnológicos que el Tribunal Electoral puso a disposición nuestra, las apps, estaban las videollamadas, estaban los kioscos del Tribunal Electoral que en algún momento complicó la operación porque fueron monopolizados por algunos activistas de algunos candidatos que todos los independientes, incluso nos quejamos con el Tribunal Electoral, pero al final, hoy por hoy, logramos conseguir 20,000 personas que dijeron, ¿sabes qué? Yo confío en que puedes llegar a ser un diputado que haga la diferencia como independiente. Vamos a apostar por una asamblea independiente que fiscalice el buen uso de los recursos del Estado, porque hoy en día tenemos una asamblea con una bancada independiente extremadamente pequeña que tal vez no puede presionar, no puede fiscalizar lo suficiente o lo necesario. Nos gustaría tener una bancada independiente mucho más grande, lógicamente con el mismo estilo de fiscalización, el mismo estilo frontal que está impulsando la bancada independiente actual. Y el reto era hacer docencia y decirle a la gente que, primero, no votar no es una opción en las próximas elecciones. Y por otro lado, desconectarnos desde ahora y decir, ¿sabes qué? Yo no voy a firmar, yo hago la diferencia del día de las elecciones o no firmo, pero sí voto por ti en las elecciones. No. Hay que comenzar a participar, tenemos que comenzar a involucrarnos para después no quejarnos de tener malos políticos en la Asamblea Nacional, malos políticos en la presidencia, malos políticos en las juntas comunales. Y el primer paso era con las firmas, así que bien. Es que sí, es que esa es la clásica, ¿no? Que el panameño llega el día de las elecciones, el 5 de mayo, y dice, bueno, voté por Juan porque no había más nadie por quien votar. Entonces yo le digo, sí, pero es que cuando pudiste poner a alguien allí, no lo hiciste, que es la firma, este apoyo. Ahora, dime algo, tú que estuviste caminando todo ese circuito, porque en tu caso es circuito, porque tú vas para diputado, ¿cómo fue para ti la participación ciudadana? O sea, y entiendo que es complicado el proceso de grabar la foto, o sea, eso era algo nuevo para las personas, había un recelo, yo lo entiendo, pero en tu caso, digo, eres una figura que ya tiene una trayectoria porque estuviste en televisión, has estado en los medios, la gente ya te conoce, eso creo que lo hace un poco más fácil, pero igual, ¿cuál crees tú que haya sido en esta ocasión la reacción de la gente? ¿Cómo tú los vistes? Sí, yo creo que la clave está en primero analizar los datos. Las cifras de abstencionismo en las elecciones pasadas en el circuito 86 fueron impresionantes. O sea, de 210,000 electores, prácticamente 60,000 personas dijeron no voy a votar. No salieron a votar. Y por ende, tenemos 4 diputados en la Asamblea Nacional del circuito 86 antiguo 810 que no representan a la ciudadanía, que no defienden a la ciudadanía como la ciudadanía esperaba, y simplemente tenemos un alto porcentaje de la población que se queja de diputados que ni siquiera saben cómo se llaman. O sea, la gente dice quiénes son los diputados y además, si saben quiénes son, dicen no, ese diputado ayuda de tal manera pintando una cancha o regalando una bolsa de comida o trayendo unos plátanos y verduras en diciembre o jamones. Entonces, nos ha tocado hacer mucha docencia.
Y por otro lado, nos toca decirle, cada vez que usted no vota, usted no castiga al político. Usted se castiga a usted porque le toca calarse 5 años, un político que usted ni siquiera tomó la decisión de apoyarlo, ni pública, ni con el voto, ni en redes sociales, ni nada. Y simplemente nos toca quejarnos por 5 años de unos malos políticos. Y por otro lado, podríamos decir que durante las firmas nos tocó hacer, digamos, una especie de catarsis. Nosotros éramos lo más parecido a las personas que hacen el censo. Porque nosotros tocábamos la puerta de la casa, decíamos, buenos días, ¿cómo está? Usted vota aquí en el circuito. Somos precandidatos independientes, estamos buscando las firmas para convertirnos en candidatos. Entonces ahí nos tocaba escuchar, ser una esponja, escuchar cada una de las quejas de la ciudadanía, que son muchísimas, y hemos llegado a la conclusión que la mayoría de los panameños actualmente se encuentra no viviendo, se encuentra sobreviviendo al caos, a la situación compleja a la que nos estamos enfrentando, del desempleo, el alto costo de la canasta básica, la educación pésima, que tenemos padres de familia que tienen que hacer un gran sacrificio económico para poder mandar a sus hijos a escuelas privadas, que cuando sus hijos se gradúan de escuela privada hay que meterlo en educación universitaria privada, y cuando se gradúan no consiguen empleo porque la situación está realmente complicada. Entonces, el panameño de a pie está en un modo de supervivencia y nos ha tocado decirle, hay gran parte de las cosas que están pasando actualmente que es por culpa de la corrupción y culpa de los malos políticos que han tomado malas decisiones y que han vendido el futuro del país y que han endeudado al país hasta el cuello y hasta la cabeza, y simplemente el ciudadano está tan atarugado de problemas que no le permite darse cuenta que si no tomamos buenas decisiones no vamos a poder rescatar el país. Entonces ha sido un poquito de cada cosa en este proceso. Mira, yo cuando te veo en las redes, y me da mucha risa porque yo soy de los que veo a los candidatos. Yo veo de los partidos independientes, los que fueron, los que están, los que quieren estar, y yo los analizo. Porque hago contenido, obviamente, político, social, pero también porque soy panameño. Entonces yo digo, bueno, Betzeray quiere ser diputado, pero no porque él es Betzeray y porque él fue de los medios, ya. Pues también, eso es lo que yo siempre digo a la gente es, o sea, tú no tienes que apoyar a ese porque es famoso o porque te cae bien. Y yo comencé a ver tus redes en algún momento y vi que estabas haciendo unos tours por los diferentes lugares, asumo que de tu circuito. Es fiscalización ciudadana, fiscalización ciudadana. Y eso es importante. Claro. Que lastimosamente lo hacemos los que estamos ya sea metidos en el tema político o que aspiramos a algo. Porque bueno, cuando estamos en esto, o cuando tú estuviste en esto, es que comenzamos a escuchar a la gente y a entender esto. Pero yo vi que hay tantas obras, llámese obra por decirle un nombre, porque eso no parece ni obra. Hay algunos lugares donde solo está el letrero. Exactamente, que dice que costó tantos millones y esto, lo otro. Y es gracioso porque la gente, la misma gente que vive en esos lugares dice, hey, yo no sabía de esto. O sea, allí vemos que el ciudadano también tomó una posición muy cómoda y dejó de importarle qué pasa con su dinero. Entonces viene un Betzeray que aspira a una candidatura como diputado y le pone en la cara a la gente, hey, esto es lo que están haciendo con tu dinero. Y me imagino que entonces vino la presión de otros diputados o del gobierno. Cuando tú hiciste esto, Betzeray, dime la verdad, o sea, ¿cómo fue esa reacción del gobierno? Porque me imagino que el gobierno no le gustó eso que estabas haciendo. Claro. Lo primero fue hacerle entender a la ciudadanía que la plata que maneja el gobierno y la plata del Estado, la plata que manejan los diputados mediante los presupuestos de más de 200 millones de dólares, que es una cifra escandalosa, los recursos de la descentralización paralela, no es plata que le pertenece a los políticos, es plata que le pertenece al ciudadano. Y en base a eso, comenzamos haciendo la pregunta, ¿dónde está nuestra plata? Porque todo comenzó con algunos proyectos donde únicamente estaba el letrero ubicado. Decía, aquí se construyó una vereda, aquí se construyó un letrero, aquí se construyó una escuela, aquí se construyó un parque, un complejo deportivo de miles y miles y miles de dólares y en ocasiones millones de dólares. En Pedregal, por ejemplo, hay un proyecto de más de 20 millones de dólares que simplemente no quedó en nada. Y la pregunta que hacíamos era, ¿dónde está nuestra plata? Y lógicamente, los políticos comenzaron a molestarse. Incluso en el Consejo Municipal
hubo algunos representantes del circuito, de Mañanitas, de Pacora, de Pedregal, de Las Garzas, que se quejaron e incluso mencionaron que habían algunos candidatos independientes. Hay un candidato a diputado independiente que está preguntando dónde está la plata, señor alcalde, y ahí están las obras. E incluso se atrevieron a decir públicamente, porque ahí están los videos en las redes sociales, que las obras tenían un porcentaje de avance. Y yo hice lo siguiente, regresé a las mismas obras y yo dije, señores, el hecho de que solo esté este letrero, ya hay un 20% de avance. Dígame usted, y la ciudadanía se encargó de decirle a los representantes y los etiquetaban y los representantes respondían en las redes sociales y decían, no, ven que te voy a mostrar un tour. No, 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 es que no necesitamos un tour. El ciudadano tiene el derecho y el deber de fiscalizar qué pasó con la plata y más si son recursos del Estado. Yo te entiendo que si hay una obra privada, el constructor de la obra privada tiene derecho a hacer lo que quiera con sus recursos. El ciudadano tiene que fiscalizar que se haga con los permisos correctos, que el estudio de impacto ambiental cumpla, que no afecte a la comunidad, que no tenga ninguna repercusión negativa para la comunidad. Eso lo tiene que hacer el ciudadano. Pero cuando se trata de una obra pública, los ciudadanos tenemos que empoderarnos y tenemos que comenzar a fiscalizar. ¿Qué sucedía en el pasado? Simplemente ponían un letrero, decían, aquí se construirá entre enero del 2019 y marzo del 2020 un complejo deportivo. Pasaba que ya estábamos en el 2022 y el ciudadano, bueno, se llevaban el letrero y el ciudadano decía, mira, parece que ya no van a construir nada y la plata se perdió. Y lo que tenemos que comenzar ahorita mismo es a promover la fiscalización ciudadana como un mecanismo de revisión, un mecanismo de empoderamiento, un mecanismo de participación para que la plata no se pierda. Porque por ahí vemos políticos que tienen mansiones, tienen casas, tienen Maserati, tienen a sus hijos estudiando en universidades que cuestan hasta $500,000 el año. Y nosotros decimos, oye, pero ¿cómo el salario de un diputado, de un representante o de un presidente da para eso? Y simplemente nos quedamos así como en la especulación. Pero lo que tenemos que volcarnos es a fiscalizar que primero la plata invertida en los recursos del Estado efectivamente se invierta en las comunidades y que las obras cuesten lo que dice el letrero, porque si el letrero dice $1 millón y simplemente pusieron 4 tucos y un pedazo de techo, ahí hay una incongruencia y hay que denunciar. Ahora, yo te escucho y sí, yo hablaba con el productor en estos días y es cierto, por eso nace mis ganas de volver a este espacio ahora con candidatos y esto. Pero te hago una pregunta, ¿sabes? Porque, digo, me caes bien y todo y eres una persona correcta, me gusta lo que haces en redes, tus propuestas y demás, pero si en el 24 Betzeray gana, vamos a ver otra vez a Betzeray en estas obras inconclusas o ya Betzeray es diputado y ahora ya es como que, hey, no, habla con mi asistente, porque ese es lo que pasa mucho. Y quizá también me pongo de lado, porque soy ciudadano, ese es el temor que tenemos en apoyar a veces a un candidato. Decimos, ahora tú lo ves que está activo, que todo le molesta y que lucha, pero una vez gana, se pierde. Ahora ya ahora él es de la élite. Ahora ya él no ve los problemas o no les interesa. Entonces, aquí ante las cámaras de un café con Quique, al frente, ¿sabes qué? Yo te voy a, igual te voy a, si tú ganas y no lo haces, yo quiero que tú me digas si Betzeray Richard, si gana, que yo sé que vas a ganar. Primero Dios. ¿Tú vas a seguir siendo ese fiscalizador que hoy en día vemos? Claro. ¿O no? Lo que pasa es que nosotros no estamos prometiendo que vamos a fiscalizar. Nosotros desde ya estamos fiscalizando como ciudadanos. Y de hecho, la ventaja que tenemos como candidatos independientes y de llegar como diputados independientes es que no tenemos que deberle ningún favor a ninguna estructura de partido político. No debemos favores a patrocinadores, no debemos favores políticos, no debemos favores económicos. Únicamente tenemos un compromiso con la ciudadanía. Dependemos al 100% del ciudadano. Por lo tanto, el compromiso de nosotros como candidatos independientes es seguir en ese rol fiscalizador y debernos a la comunidad. Mira, te digo algo. Hoy en día, la mayoría de los diputados no consulta con su comunidad. ¿Qué opina la comunidad de los proyectos de ley polémicos que hay en la Asamblea Nacional? O sea, el pueblo elige a los diputados no para que ellos tomen decisiones a ciegas, sino para que ellos reciban maletinazos para aprobar o rechazar algún proyecto. El pueblo los elige porque la Asamblea Nacional es el órgano más representativo que tiene el país. O sea,
el poder emana del pueblo. Eso lo dice claramente la Constitución de la República de Panamá. Y yo creo que no solamente hay que regresar a las comunidades para fiscalizar, hay que regresar a las comunidades para escuchar, para tener una retroalimentación de lo que la comunidad quiere que se apruebe o quiere que se rechace. Muchas veces en la Asamblea Nacional están los 71 diputados opinando o dando su visto bueno, rechazando proyectos de ley que son de alta importancia para el país y simplemente no le consultan ni siquiera a través de las redes sociales a la ciudadanía. Así que yo creo que hay que regresar a la comunidad, escuchar, porque en la comunidad hay muchas ideas, hay muchos proyectos que pueden emanar desde la comunidad. Y nosotros como diputados únicamente nos tocará hacer la voz, proponerlo y ojalá que se apruebe. Digo, pero no vayas a hacer como hizo el señor alcalde, que hizo la consulta para el mercado del marisco en pandemia, el día que nada más salían los hombres. Pues obviamente nadie podía ir a la consulta, Claro, ¿no? claro. Yo creo también, eso de la democracia a veces también se usa Sí, a la medida, conveniencia, ¿me claro. entiendes? Sí, yo hice la consulta, pero la hice el día, ¿sabes? Buscan el momento. Pero bueno, yo creo que eso ya queda ¿qué es lo que siempre digo? Queremos políticos nuevos, que no estén viciados, pero queremos que tengan 30 años de experiencia política. O sea, no, tenemos también que ser cónsonos con lo que pedimos. Claro, un Betzeray de repente le va a pasar lo que quizás le pasó a un Raúl Fernández, a un Juan Diego, que llegan con poca experiencia política, digámoslo así, pero que tienen la capacidad para rápidamente, tú sabes, entrar en el rol. Que no es un rol, como en estos días escuché a un diputado PRD decir que a él no le da pena que el dinero que él le dan o le regalan el gobierno, él lo usa para comprarle ataúdes a su gente y esto y lo otro. Sí, pero eso no es tu función. No. Y cuando tú o sea, yo pienso que un diputado, un representante, pero más que todo un diputado que está ahí para el tema de leyes, presupuesto, debe crear ese ambiente para que ese ciudadano no dependa de que alguien le dé para un ataúd, que pueda tener su plata para su ataúd, que tenga trabajo en la comunidad. O sea, entonces, a veces hay diputados que con un discurso populista quieren enredar, ¿no? Y sí, enredan a un par de gente. Yo creo que tu reto como independiente es luchar contra eso, porque obviamente te vas a enfrentar a una comunidad que ya tiene ese discurso populista y ahora llegas tú y dices, hey, Sí. yo no le vengo a regalar nada. Y va a ser, ¿sabes? Propuesta versus populismo, eso es difícil. Sí, es que eso es parte de la distorsión que se ha dado en los últimos años en materia electoral y en materia de los roles que juegan los distintos actores dentro de la política, ¿no? El diputado no tiene una labor directamente sobre la comunidad en cuanto a regalar cosas. El diputado no debe regalar jamones. El diputado no debe estar diciendo que va a construir canchas. El diputado tiene un rol principal que es impulsar leyes de la Asamblea Nacional y ahora estamos haciendo mucha presión para que los diputados puedan fiscalizar que desde el órgano ejecutivo se utilicen los recursos del Estado de la manera correcta. Eso es primordial. Y que en comisiones como la Comisión de Presupuesto no se usen cuartitos de repente para estar negociando la contratación de botellas y un montón de cosas más que se están dando en la actualidad. Y sobre lo que hablábamos hace un rato del por qué la gente debería votar por nuevas figuras, es porque los órganos del Estado son, en el caso de la Asamblea, el órgano más representativo. Debemos apelar a que más gente no política entre a la política. Debemos apelar a que más campesinos decentes entren a la política. Debemos apelar a que más médicos entren a la política, que más docentes entren a la política. La política como profesión, tipo los que están en Bocas del Toro, un Benicio Robinson, por acá por la capital ahí en San Miguelito, en Panamá Este hay algunos gamonales que tienen 15, 20 años y que hacen negocios con la política. Yo creo que hay que acabar con todo lo que represente los antivalores de la política que nos tiene como nos tiene en la actualidad y que sistemáticamente el sistema electoral permite que se sigan reeligiendo, pero sí tenemos que apostar a más gente no política, que no vea la política como una profesión o una forma de enriquecerse. Tenemos que apostar a que se vayan renovando los distintos poderes del Estado y en el caso de la Asamblea, que es el órgano más representativo, tenemos que ir renovándolo también. No, y digo, es que también, si nos vamos a lo que dice la norma, en ningún lugar dice que hay que ser político para aspirar a un cargo.
mayor de edad, o sea, ¿sabes? Panameño, no había tenido ningún tipo de condena, listo. Nosotros hemos creído ese cuento de los políticos, que hay que ser político para poder entrar a servirle al país. Y digo servirle al país porque sí, tienes un salario que yo considero que debe ser bueno. Yo nunca he pensado que hay que pagarle mal al que trabaja para el gobierno, porque si queremos que el gobierno trabaje como una empresa privada, o mejor aún, hay que pagarle bien. Porque ni el productor del programa, ni tú, ni yo, ni nadie, trabajamos de gratis. Y si trabajamos por buena paga, lo hacemos con más. El problema es que aquí le pagan muy bien, le dan beneficios, pero aún así quieren ver por dónde agarran. Y eso no es nada más que si el presidente... O sea, eso viene desde el mensajero del ministerio hasta el ministro. Ya se ha convertido en la norma. Quiero trabajar en el gobierno para ver qué me puedo transar. Lo que nosotros tenemos que apelar como sociedad, como país, como Estado, es apelar a que se dignifique el Estado. Que el Estado no se convierta en un gran empleador, que es lo que está pasando en la actualidad y en los últimos 40 años, de contratación de botellas o contratación de personas únicamente por favores políticos, o que caminaste con un diputado, con un presidente, con un alcalde y por eso te contrato. Eso debe acabarse, eso debe quedar en el pasado. Y por otro lado, yo creo que desde los distintos puestos de elección popular, yo creo que hay que comenzar a desentar la política con buenos prospectos, dando el ejemplo, y al final las acciones valen mucho más que 1000 palabras. Viene la época en la que los políticos que tienen 30 o 20 años o 15 años, o que esta es la época en la que se van a reelegir, en la que van a prometerte el tren, que te van a prometer el tren hasta tal lugar, que te van a prometer que vas a poder bajar en helicóptero desde la montaña en la que tú vives, y al final la frustración de la gente es que cada 5 años llegan los políticos que le prometen algo y simplemente no se lo cumplen. Y la docencia que tenemos que hacer con la gente es, ok, ¿cuál es el rol de cada uno de los candidatos? ¿Cuál es el rol del diputado? Porque si el diputado llega y te dice, si gana X presidente, vamos a hacer X proyecto hasta Chiriquí, o vamos a hacer un tren subterráneo que salga a la comarca, el ciudadano tiene que decirle, ok, perfecto. ¿Y usted como diputado qué va a hacer? Porque resulta que el diputado tiene un rol desde la Asamblea Nacional. Entonces, lógicamente, el ciudadano votó por el candidato que le prometió un tren que sale en la comarca y que después sale en la playa, y simplemente no se cumplió. Entonces queda la frustración. Entonces, el ciudadano que votó por una promesa que el diputado no puede cumplir porque no está dentro de su rol constitucional, entonces es parte y parte. Entonces, tenemos que comenzar a desentar la política desde este momento, en el que ya vamos a comenzar a hablar de las propuestas, vamos a comenzar a hablar de qué es lo que quiere hacer cada candidato de ganar, o en el caso de los que se quieren reelegir, de reelegirse. Y bueno, eso que dices es totalmente cierto, ¿no? Obviamente tenemos diputados y políticos que tienen toda una vida, esto es su negocio familiar, pero lo peor es que nunca han dado resultados buenos. O sea, yo no sé cómo se reeligen, pero ahí están. Ahora, Betseray es de la nueva camada política, pero tú has estado mucho tiempo, digamos, en el medio y has entrevistado. O sea, tú tienes ese roce con la política o con los políticos. Mira, algo que yo siempre he visto y he criticado, por lo menos cada vez que llueve y se inunda la vía Argentina, le caen a Blandón. Que Aquaman, que no sé qué cosa. Bueno, él sabrá si en verdad es Aquaman o no. Pero yo pregunto, ok, ¿y el que está ahora mismo, qué ha hecho para mejorar eso? ¿Y por qué te hago esa pregunta? Te voy a poner un ejemplo claro que siempre uso. La ley esta de los menores y esto, que siempre que un menor roba o mata, de una vez comienzan a hablar de la exdiputada Arias, Teresita Arias. Pero yo digo, ok, sí, está bien. Vamos a poner que ella hizo mal la ley. Yo prendo como, o sea, porque tampoco puedo decir si fue mal o bien, porque eso ya queda en cada quien. Pero, ¿qué han hecho el resto de los diputados que han seguido después de ella para mejorar esa ley? Te hago esta pregunta porque, sí, tú hoy en día, como aspirante o como candidato, ya que eres, tú ves todas las falencias que hay en la Asamblea. Pero cuando llegas allá, o sea, ¿estás dispuesto realmente a sentarte y decir, vamos a trabajar para que esto y esto, que lleva años mal, se pueda corregir? Sí. Eso que tú mencionas
es la diferencia entre un país que tiene políticas de gobierno y un país que tiene políticas de Estado. Lamentablemente, Panamá en los últimos 30 o 40 años ha sufrido de gobiernos que llegan con su propio librito, con políticas de gobierno en materia de educación, en materia de seguridad pública, en materia de inversión social, en materia de inversión pública. Llegan con su propio librito, se acaba el gobierno y el próximo gobierno le echa tierra a todo lo que incluso paralizan obras, que eso yo creo que debería ser penado por la ley en su momento, de que si el Estado panameño ya invirtió recursos en una obra y llega el próximo gobierno y le pasa factura a la anterior y lo pausa, yo creo que deben existir algún tipo de sanciones para aquellos funcionarios que paralicen obras y que permitan que recursos del Estado se pierdan. Y por otro lado, lo que yo te menciono es que lo que debería pasar es que tengamos una hoja de ruta política de Estado que la mayoría de los gobiernos subsiguientes tengan la oportunidad de continuar una hoja de ruta. Es decir, cada gobierno va a traer nuevos proyectos, pero tiene que haber una hoja de ruta. Y yo pongo un ejemplo muy puntual y ojalá cuando tengas algún candidato presidencial aquí le puedas hacer la pregunta. ¿Sabe usted cuántas escuelas va a construir su gobierno? Es muy probable que el candidato presidencial te diga que no sabe. ¿Eso qué significa? Que cuando ganen probablemente haya un par de gotitas de improvisación que no le permita desde ahora planificar. Ya tenemos las cifras. El país acaba de hacer una inversión en un censo. Ya sabemos cuántos estudiantes de edad escolar viven en Panamá Este, en Chiriquí, en Panamá Oeste, en Don Bosco, o sea, en todas las provincias, incluso en las comarcas. Ya sabemos cuántos jóvenes de edad escolar viven en cada una de las provincias y comarcas del país. ¿Qué le impide al gobierno entrante o al presidente que vaya a ingresar tener una planificación de cuántas escuelas se necesitan en cada uno de esos sectores? En mi circuito, por ejemplo, que hay una cantidad inmensa de jóvenes de edad escolar, únicamente hay 2 escuelas que llegan hasta 6º año. O sea, para una población de casi 400.000 personas, entre adultos y menores de edad en Panamá Este, solamente 2 escuelas hasta 6º año. Y eso demuestra la falta de planificación. Y ojo, solo te estoy hablando de educación. Cuando nos vamos y hablamos de la salud, o sea, el panorama es mucho más caótico. ¿Cuántos hospitales se están planificando o está planificando el próximo gobierno en materia de política pública, de prevención? Porque al final eso también hay que planificarlo. Un Estado serio, un país serio, un gobierno serio, dice, ¿sabes qué? Yo no solo voy a invertir en más hospitales, voy a invertir para tratar que hayan menos enfermos. Porque ese es otro tema. O sea, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Entonces, aquí también tenemos que sentarnos como panameños a decir cuál es la política pública que vamos a comenzar desde este gobierno, el próximo gobierno, y cuál va a ser la hoja de ruta. Y yo creo que desde la Asamblea Nacional hay oportunidades de oro que se pueden marcar para trazar rutas en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de obras públicas y que los gobiernos entrantes únicamente sigan la hoja de ruta. ¿Sabes qué? O sea, es que al final, mira, la corrupción, el clientelismo y esto, que son palabras que son trilladas y que uno ya está cansado de escuchar, y la gente lo dice como que sí, ya cansan con lo mismo. Pero bueno, es que al final quizás esa es la raíz del problema, ¿no? Bien, tú acabas de decir el tema de las escuelas, el tema de la salud, el tema del transporte. O sea, hay comunidades que tienen la misma chiva que te saca a la parada principal. La chiva tiene 30, 40 años, está oxidada, si llueve no tiene aire. Digo, no tengo nada contra el dueño de la chiva, pero tú como representante en este caso deberías decir, hey, señor, pero tienes que darle calidad al ciudadano. Cosas como esas que tu calidad de vida te la mejoran por completo. Sí. Es cosa que uno debe exigir. Yo a veces veo a la gente más enfocada peleando porque si el millonario no sé qué cosa. Hey, hermano, vamos a ver nuestros problemas de abajo primero. Sí. Porque, mira, los bancos, digamos, todas estas empresas grandes, la mayoría de su personal vive en los barrios. Ciudades dormitorios. O sea, ¿entiendes? Al final del día, en ningún banco tú vas a ver que el cajero y las cosas son gente o que es el hijo del dueño. No, ¿entiendes? Son gente común y corriente como tú y como yo, que pasamos problemas todos los días. Entonces, si tú y yo no trabajamos para que nuestros problemas se resuelvan,
¿cómo podemos esperar que ese que está ahí arriba, que no tiene esos problemas, primero los entienda, los conozca y los resuelva? Sí. Al final él dice, yo no sé cuál es tu problema en tu comunidad, pero tú estás aquí todos los días a las 8 de la mañana. Y eso es lo que a mí como dueño de banco o de lo que sea, sí, me importa. Sí. Eso que tú mencionaste del transporte público sucede mucho en las ciudades dormitorios, que hay dos extremos. Bueno, ahora se está desarrollando un tercero, que es Panamá Norte. El más grande es Panamá Oeste y Panamá Este, que es mi circuito. El metro de Panamá llega hasta el área de la 24 de diciembre. O sea, tú ves el contraste. Llega hasta el área de La Doña, hasta el área de Megamall, la entrada de Nuevo Tocumen. Y el contraste es que las personas bajan del metro y el resto es sálvese quien pueda. Es que a eso iba. O sea, mira, en estos días yo hice un post quejándome como siempre, ¿no? El que todo se queja. Y yo decía, no, que el Hospital del Niño, que está horrible el lugar. Y la gente que Quique, pero ya cálmate, si ya van a construir uno nuevo. Yo digo, sí, pero ¿de qué me sirve si en 10 años tendré que hacer otro post porque en el nuevo ya está todo mal? Porque no hay mantenimiento, porque no hay fiscalización. Eso te decía. El tema del transporte, por eso que te hablaba de la chivita. Sí, tenemos el metro, pero bien tú lo dices, sí, llego, me bajo y los taxis piratas, los buses piratas, que si el pavo que quiere piropear a las mujeres, pero le falta el respeto. O sea, no hay un control. Entonces, ¿qué pasa? Claro, ya el gobierno se olvidó de la estación del tren de la 24. Ya eso está listo. Eso es lo que hay. Ya no esperen mejor. Ya está. Estamos yendo ahora para Chiriquí. Ahora vamos para allá. Entonces, aquí es donde entonces la autoridad, en este caso el representante de la 24, debe ver cómo ese problema se lo mejora a su comunidad, porque ya el gobierno central, o sea, ya Nito, en este caso que está ahora mismo Nito aquí, no está pensando en cómo mejorarle la parada de buses, o en este caso la terminal o la estación del tren, a la 24, ni a Don Bosco, ni a Villalucre. O sea, ya eso está así. Entonces, seguimos pensando de que todo es el presidente, yo voy a votar por el presidente. Pero también hay que ponerle cuidado al representante, diputado, claro, al diputado. Porque, y el alcalde. Bueno, sí, el alcalde también, es verdad. Claro. Entonces, yo le digo al que lo está viendo ahora mismo, y ya que estás tú aquí, porque tú eres una cara de la comunidad, que eso también es algo que a mí me ha gustado en esta ¿cómo tú dices? Firmarias. Que ha salido mucho material del ciudadano. O sea, ya no veo estas caras políticas que tú decías, ¿de dónde salió? Veo mucha gente de la comunidad que dice, ¿sabes qué? Voy a buscar esas firmas o voy a ver cómo hago. Entonces, ¿por qué es importante? Porque ustedes conocen o conocemos lo que vive el ciudadano normal, el común y corriente. Sí. Sí. Yo creo que también eso que tú mencionas es la falta de planificación en varios aspectos. Falta de planificación urbana que tiene que ver mucho con la alcaldía y los gobiernos locales. Y esa falta de planificación urbana también va de la mano con la falta de políticas públicas para el desarrollo de las comunidades. Las inversiones públicas se han concentrado muchísimo en el centro de la ciudad de Panamá. Cuando vemos una gran cinta costera 1, cinta costera 2, un tramo marino que se desarrolla hasta el Chorrillo, cinta costera 3, pero vemos que en áreas como Don Bosco, en la 24 de diciembre, en Pacora, no hay espacios públicos, no solo desarrollados por las juntas comunales, sino desarrollados por el Ministerio de Obras Públicas, que tiene la capacidad financiera para crear una mega obra con un parque, o sea, un montón de cosas más. Y yo creo que ahí el ciudadano debe comenzar a exigir rendición de cuentas de sus autoridades locales. En el circuito, hace poco se hablaba de la descentralización paralela, se hablaba de danza de millones, que millones suben, millones bajan, o sea, mucha plata fluyendo en las juntas comunales del circuito 86 antiguo, 810. Y cada vez que yo llegaba a una comunidad, yo le decía, señora, usted sabe que aquí en la junta comunal está fluyendo ahorita mismo $2 millones de la descentralización paralela. Y me dicen, sí. Yo sí, quiero que sepa eso. Búsquenlo en la prensa, en la página web. Ahí están. En esta junta comunal están manejándose $2 millones y simplemente usted no ve ningún resultado. Y también, por otro lado, yo creo que el ciudadano tiene que comenzar a empoderarse en cuanto al uso de los recursos del Estado. Aquí hay pueblos, aquí, Vox Populi,
O sea, que la gente lo sabe. Que medio pueblo está en planilla en la Junta Comunal. O sea, eso es algo inaceptable. Eso es algo que por más amiguismo que pueda existir, eso se puede convertir, o es hoy por hoy, en el cáncer y el inicio de la corrupción desde la base de las comunidades. Si tú sabes que hay personas de tu comunidad que están en planilla y que no van a trabajar, son botellas abiertamente. Y esa plata que está recibiendo esa persona es plata que se puede invertir en libros para la escuela pública en la que está asistiendo tu hijo, que se puede invertir en vacunas, en medicinas, en los hospitales, en guantes, insumos, porque muchas veces tú vas a los hospitales y te dicen, bueno, trae la jeringa, trae el guante, trae la gasa, porque si no, no te atiendo. Mira, pero ahí es donde yo quizás contigo un poquito discrepo, pero digo, sí estoy de acuerdo con lo que dices, o sea, a donde quieres ir, pero yo pienso que hay que apostar un poco más a la inversión privada. Yo creo mucho en esa alianza pública-privada, porque sí, el MOB y las megaobras y todo esto, pero mira, yo he visto quebrar más empresas públicas que privadas. Y cuando te digo empresas públicas, me refiero a que yo he visto más parques municipales perderse que parques privados. Escuelas públicas dañarse que escuelas privadas. ¿Por qué? Porque, bueno, definitivamente el Estado no tiene los recursos, sino que lo pide prestado, así cualquiera, no tiene esa fiscalización, como bien decimos, esa cultura del mantenimiento, de esto y lo otro. Entonces, qué mal que además que ya sabemos eso, le ponemos el pie muchas veces a la empresa privada. Sí. Llámese pequeña, mediana o grande empresa privada, y queremos cerrar las empresas, queremos ponerle todos los peros y todas las trabas a las empresas, que son las que generan empleo que no le cuestan al Estado. ¿Sabes? Un banco privado no le cuesta al Estado, genera empleo. Entonces yo creo que estas obras que tú mencionas, y te digo porque si vas para la asamblea, ojalá puedas irte por ahí, de que todo no sea que el Estado debe crear parques, que no sé qué, ¿sabes? Porque al final del día el Estado lo hace pidiendo plata prestada porque no la tiene. O sea, si la pide prestada para construirla, quiere decir que tampoco la va a poder mantener. Entonces, tenemos cómo se pierden los parques, las piscinas, tantas cosas, ¿no? Entonces, yo sí pienso que ojalá Panamá en algún momento, en esa parte, podamos recapacitar de que, ay, se me dañó el micrófono, porque el presidente me tiene que dar un micrófono. No. Panamá no tiene plata. O sea, Panamá no tiene plata. Y lo vimos ahorita, se pide otro préstamo y préstamo y préstamo. Y claro, que si la pandemia, ahora cuando venga el siguiente gobierno, quiero ver de qué se van a agarrar. Ya no pueden usar ni la invasión, ni la pandemia. O sea, ya eso ya, ¿entiendes? Y de verdad que Panamá necesita gente que llegue y diga, ok, tenemos esto, es poco, pero con esto hay que trabajar. Y esto es lo que se puede hacer. Yo la verdad que te agradezco que hayas venido, porque no es fácil venir a un lugar donde tienes que hablar cosas que a lo mejor a la gente no le gusta. O sea, porque tú no eres populista, ¿no? Entonces tú puedes llegar aquí y decir, sí, porque bueno, tranquilo a mi comunidad del antiguo 810, que los jamones van porque van. Y eso te da votos. Pero tú has preferido ser honesto con la comunidad a lo que vas. O sea, tú vas a lo que vas y esto es lo que hay. Si le gusta, bien. Y estamos apelando al voto de la gente pensante. Eso es. Al voto de la gente decente. Al voto de la gente que no está de acuerdo con la corrupción en la comunidad, que no está de acuerdo con la corrupción en ninguno de los niveles. Y ojo, te voy a decir algo, Quique. La mayoría de la gente que vive en Panamá, incluso yo te puedo hablar por mi circuito porque ahí fue que busqué las firmas. La mayoría de la gente es gente buena, gente trabajadora, gente honesta, gente que está tratando de echar hacia adelante, pero que los tienen ahorcados. Estamos apelando a ese voto. Esa gente populista que de repente vende su voto por $10, por $15, lamentablemente no los podemos culpar en muchas ocasiones porque el sistema los ha sumergido en la ignorancia. O sea, muchas veces son personas que no han tenido acceso a la educación, ni pública ni privada, que no han tenido acceso a que el Estado llegue y diga, ¿sabes qué? Hay mucho más allá que depender de un bono.
hay mucho más allá que depender de una bolsa de comida. Hay mucho más allá que depender de un jamón. Pero la mayoría de la gente que está ahí viendo en este momento es gente buena, gente trabajadora, gente que paga impuestos, gente que paga agua, basura, que paga su internet y que en muchas ocasiones esos servicios son de mala calidad. Porque es bien irónico. Pagamos basura y no nos la recogen. Pagamos agua y no la tenemos. Pagamos internet y el internet está en panga. Pagamos luz y hay apagones un montón de veces a la semana. Entonces, pagamos impuestos educativos y la educación es de baja calidad. Entonces, esa gente es muchas veces la que dice, yo no voy a salir a votar si no hay ni siquiera buenos candidatos. Esa gente es la que merece ser bien representada en la asamblea. Entonces, nos va a tocar representar a esa gente decente y también a la gente que está esperando un jamón, pero que nosotros estamos buscando, con el ejemplo, fiscalizar el buen uso de los recursos del Estado y seguramente esas personas puedan decir a futuro, ¿sabe qué? Mejor que no vote por ese el jamón o ese de la bolsa de comida. Ahora me siento mejor representado. Qué bueno que dices, que verdad que me ha quedado claro tu mensaje y, hey, el jamón no te lo van a regalar, lo vas a poder comprar. Chao. Porque vas a tener trabajo, vas a tener el ingreso para poder comprarte no un jamón, 2, 3 jamones. Entonces, yo creo que cuando como ciudadanos cambiamos la mentalidad, muchas cosas van a cambiar. Ahora que tú decías eso, ayer en mi casa se fue la luz por 2 horas, porque cayó un aguacerón Bueno, y se en fue la mi luz. casa se fue como 10 horas en mi casa. Bueno, y yo le decía a mi esposa, Chuso, 2 horas sin luz fue, ¿sabes? Yo tengo mi bebé y esto, y fue una locura. Y hay gente que vive en Panamá Este, Panamá Oeste, bueno, Panamá Norte, en todo Panamá, que a veces no tienen luz por días. Pero esa misma gente vota por los mismos. Si tú que la pasas mal todo el tiempo, entonces, ¿sabes? Es como que irónico. Pero yo sé que quizá ahora con un poco más de docencia que estamos haciendo, ahora con esta cosa de la tecnología, de las redes sociales, ya no hay excusa de que yo no sabía. O sea, ahora te estamos llevando la información a tu celular. Ya no es de que el medio controlado, no. Aquí nadie controla nada. Aquí se habla como es y es. Y ojalá que esto haga que mucha gente abra los ojos, los oídos, ¿sabes? Y también la boca. Pues también hay que hablar, también hay que opinar. Y que en el 24 veamos, sé que no va a ser mágico, pero ojalá veamos más representación independiente. Sí. Que ojo, no todo el que hizo libre postulación es independiente. Claro, por ahí un par de lobos disfrazados de oveja, ojo, estudie su candidato. Sí, hay muchos que usaron esta plataforma para venderse como, pero no son independientes. Bueno, mala del tribunal, ¿no? Y también la última reforma electoral que le permitió a miembros de partidos políticos poder correr como libre postulación. Eso creo que fue un error que a futuro ojalá desde la Asamblea podamos modificarlo. Es que yo siempre uso esta analogía. Si tú tienes tu esposa, tu familia, tú no te puedes ir con otra familia si primero no estás divorciado legalmente. Aquí en Panamá hay gente que está en un partido político, pero va a correr por otro partido. O sea, esto es ¿sabes? Esto es el circo. Candidatos que están en un partido, pero están corriendo por libre postulación. Y dicen, entonces, ¿qué hacen? Dañan la imagen del independiente, ¿no? Pero bueno, yo tengo una pregunta, Becerra, y espero que no te moleste. Pero, o sea, que aquí no hay mucho filtro. Suéltala. Yo veo que tus redes tienen mucho verde, tienen mucho azul. Ajá. ¿Tú tienes algo que ver con el Partido Popular, con Martín Torrijos? No, para nada. Nosotros vamos independientes a las elecciones. No estamos apoyando ningún candidato presidencial, no estamos apoyando ningún partido político. Estamos como libre postulación, conseguimos la firma y vamos a correr como independientes. Los colores tienen que ver más que todo con el logo que el Tribunal Electoral nos pidió entregar en su momento. El logo que tiene que ver con el reciclaje, que es una propuesta que tiene que ver con mi compañera Yareli Gómez, que estamos en nómina, vamos a correr juntos en las elecciones. Y ese es el color verde. Y el color azul tiene que ver con la bocina, que es como un altoparlante, que como nómina nos llamamos Voces del Este. Entonces, el diseñador, ojo, nosotros sacamos el arte primero, nuestro arte y la combinación, pero sí, se parecen un poco, pero como candidatos independientes yo creo que la bandera nuestra, ojalá no me hubiesen dejado poner la bandera de Panamá, ojo, pero la bandera nuestra como independiente es la bandera de Panamá y la bandera de ese ciudadano que a través de décadas y décadas está decepcionado, no se siente representado
y vamos a estar representándolos en la Asamblea Nacional, no solo como independientes, sino como ciudadanos que estamos llevando la voz desde la comunidad a esa curul, y esa curul le pertenece al pueblo. Yo creo que ya lo has dicho todo. Yo creo que se ha hablado de todo un poquito, ¿verdad? Hemos respetado, porque tú no puedes hablar de propuestas y esto por el tema de la veda electoral. Pero creo que la gente ha podido conocer un poquito más de Betseray, de este candidato que, ojo, puede que él sea de un circuito, pero que al final ya sabemos que cuando él gane allí, va a una asamblea y hace leyes que nos joden o nos ayudan a todos. Por eso que es importante que, aunque él no sea de tu circuito, conocerlo. Y yo tengo allá un primo, este pelado es bueno, es malo, porque al final esto ya es un tema que a todos nos involucra. Claro. Y a futuro yo creo que eso que mencionaste es muy puntual. Habría que considerar la posibilidad de ampliar el espectro de los diputados. Que los diputados no sean circuitales, sino que los diputados sean diputados nacionales y que la forma de elección sea distinta, porque se presta para que algunos diputados queden con residuos y otros aspectos más. Y yo sí creo que los diputados deben comenzar a tener una visión más nacional y no una visión circuital. Yo creo que así los problemas del país serían solucionados de una manera más integral y no por sector, porque al final los problemas que se viven en Panamá Este son exactamente los mismos que se viven en el oeste y en Chiriquí. O sea, todos estamos pagando el alto costo de la canasta básica, todos estamos viviendo el mismo problema de la gasolina, todos estamos viviendo el mismo problema de la educación. Pero si tenemos un diputado que está legislando a favor del Festival de la Chancleta, del circuito, no. O sea, hay que ser serios, porque los órganos del Estado tienen que comenzar a visualizar cuáles son las prioridades y a comenzar a legislar para el país y no para el circuito. Es que así es. Aquí tenemos prioridades y se ponen al final, así lastimosamente. Gracias. Espero que te haya gustado ahí eso. Buen café, buen café. Sé que vas a regresar ya cuando ya tengas todo lo que es tu plan de trabajo y todo eso. Vas a venir otra vez para hablar de eso cuando ya se pueda. Pero nada, gracias por venir y ser el primero ahí en la nueva temporada. No sé cómo se le pueda llamar. Y nada, ya saben, síganos ahí en las redes, a Betseray, a mí. En el canal de YouTube te tienen que suscribir porque este canal es nuevo, Betseray. Me tumbaron el otro y estamos de nuevo comenzando, así que hay que comenzar a llegarle a la gente. Y esta es la mejor forma. Y hay que comenzar a monetizar. Ahí está aquí. No, es que yo le digo a la gente, si no quieren que me financien los poderes económicos, bueno, háganlo ustedes. No, Betseray, gracias de verdad por venir y sobre todo por ser un ciudadano, que eso es lo que creo que le falta a la clase política. Dejar de ser tan políticos y ser más ciudadanos. Así que, gracias a mi gente. Compartan este contenido para que la gente vea a Betseray. Tenemos buenas caras en la política, pero ustedes tienen que ayudarnos ahí a compartir. Así es, muchas gracias. Saludos. Hasta luego.